Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la anterior clase. Estábamos hablando acerca del estetoscopio digital y como les había mencionado, es un dispositivo que nos ayuda a escuchar sonidos dentro del cuerpo, como por lo menos de órganos como el corazón y a los pulmones. Y entonces leyeron el artículo que les envié. Sí, profe. Incluso tenía una duda sobre eso, porque al momento de leer sobre la auscultación pulmonar me perdí en una parte y me surgió una duda. ¿Cómo hace un médico para saber si un sonido del pulmón es normal o no? O sea, solamente lo escucha y ya sabe que no es normal o que está presentando una enfermedad o cómo. Básicamente sí, pero ahí está el problema. O sea, el problema es que depende de quién lo escuche. Dos médicos pueden oír el mismo pulmón, pero van a llegar a conclusiones distintas. Y si el médico no está entrenado, va a ser mucho peor. Entonces, además de que el estetoscopio tradicional no graba nada, un paciente, pues si sale de la consulta, este sonido no se va a poder registrar. Entonces, lo que quiere decir que se va a perder para siempre. O sea que el diagnóstico depende completamente del oído del médico y de la experiencia de esa persona. Exacto. Y por lo menos en zonas rurales o que son de bajos recursos, a veces ni eso se encuentra. Por eso, un grupo de investigadores en el 2023 decidieron publicar un artículo planteándose, ¿y si una inteligencia artificial pudiera aprender a escuchar los pulmones? Una inteligencia artificial que escuche y que además como que diagnostique. Exacto, una IA que ausculte. Pero bueno, antes de empezar a hablar de la inteligencia artificial, hay que entender qué es lo que está escuchando. Los sonidos de los pulmones se pueden dividir en dos grupos, en normales y en anormales. Los normales serían, o cómo se clasificaría los normales y los anormales. Bueno, como tal, de los normales hay cuatro. Está el traqueal, que puede ser fuerte, áspero, y es como si un aire estuviera pasando por un tubo angosto. El bronquial va a ser similar, pero va a ser un poco más suave. Y el vesicular es el más común, es más suave y es de baja frecuencia. Es el que se escucha básicamente en la mayoría de los pulmones sanos. Y el broncovesicular es una mezcla de los dos últimos que mencioné. Y bueno, como tal, en los anormales, esto ya se va a poner un poco más interesante porque estos se van a dividir en discontinuos y en continuos. Los discontinuos van a durar menos de 25 milisegundos y son como cortos y explosivos. El más importante es el llamado crépito fino, que va a sonar como cuando aplastas un papel mantequilla junto al oído. Y también va a ocurrir cerca de los 650 Hz. Ese apenas va a durar 5 milisegundos y puede ser una señal de que el paciente sufre de neumonía o de fibrosis quística. Ok, profe, entiendo. Ya explicaste discontinuos. ¿Cuáles serían los continuos? Bueno, los continuos pueden durar más de 250 milisegundos y son musicales. Está la sibilancia, que es como un sonido agudo que más que todo se escucha cuando la persona exhala y es típica en personas que sufren de POC y de asma. Y el estridor va a ser parecido, pero es un poco más agudo y este va a aparecer cuando hay algo bloqueando las vías aéreas superiores. O sea, básicamente los pulmones es como si hablaran y pues hay que saberlos escuchar en su idioma, por así decirlo, y aprenderlos a como a interpretar. Así es, o sea, la IA estaría aprendiendo ese idioma. Ok, entonces, ¿cómo funcionaría el sistema que está proponiendo los investigadores? Bueno, ellos como tal proponen 5 pasos. El primero va a ser la captura, porque ya no se va a usar el estetoscopio de toda la vida, sino un digital que puede convertir el sonido en una señal eléctrica y esta la puede transmitir por Bluetooth. El segundo paso puede ser el preprocesamiento, que va a ser limpiar la señal. Bueno, aquí el problema es que el sonido del corazón puede contaminar el sonido del pulmón y también existe el ruido del ambiente. Entonces, para evitar esto, se van a aplicar filtros matemáticos para poder quedarse solo con el sonido que en este caso nos interese. El tercer paso puede ser, bueno, va a ser convertir este sonido limpio en una imagen. A eso se le llama espectrograma, que es la fotografía del sonido, donde el eje horizontal va a ser el tiempo y el vertical va a ser la frecuencia. Y van a haber colores donde, bueno, donde indiquen en qué zonas o en qué partes va a ser un poquito más intenso. El cuarto paso es donde aplican una red convolucional con un modelo de CNN donde va a analizar esta imagen
igual que se analiza una radiografía. Van a aprender a detectar patrones que el ojo humano no puede ver a simple vista. Y el último paso ya podría ser el diagnóstico, que es donde el sistema te va a decir si es normal, si es una sibilancia, si es un crépito, y todo esto ya no va a depender de quien lo escuche. Ok, o sea que los 5 pasos, como resumidamente, sería la captura, el preprocesamiento, como poder convertir el sonido a una imagen, pasarlo por una red neuronal convolucional y ya se daría el diagnóstico. Pero para que esta ya pueda aprender a hacer todo eso, se necesitan datos. ¿De dónde se sacarían miles de sonidos pulmonares para poderla entrenar? Para esto también existen bases de datos públicas. Normalmente, pues la que más se ha usado va a ser em, el ICBHI del 2017. Esta tiene 920 grabaciones de 126 pacientes, con casi 7000 ciclos respiratorios anotados a mano por médicos, y también pues cada ciclo va a estar etiquetado como normal, crépito, sibilancia o ambos. Ok, o sea que, ¿qué tanto funcionó este software para los investigadores? O sea, la IA sí aprendió lo que tenía. Esto va a depender de la tarea, porque para detectar si un sonido es anormal o no, los mejores modelos deben superar el 80% de especificidad. Para identificar enfermedades complejas como el EPOC o la neumonía, se deben combinar modelos, o sea, ya no solo se aplicaría CNN, sino el LSTM, que también va a analizar cómo cambia el sonido en el tiempo y deben superar el 90% de la precisión. O sea que sería algo como mejor de los médicos generales. Sí, de hecho, un estudio comparó directamente la IA con pediatras, y la IA superó en cuanto a la sensibilidad, y el F1 score se usaba para detectar crépitos y sibilancias. Entonces el problema ya está resuelto, o sea, sí lograron con su objetivo. No exactamente. ¿Qué les hizo falta o qué haría falta para poder completarlo? Yo considero que hacen falta tres cosas que considero que son importantes. La primera es la interpretabilidad, donde el modelo funciona como una caja negra y lo que quiere decir que puede saber la respuesta, pero no sabe explicar el por qué. Y un médico no va a poder firmar un diagnóstico que no entiende. También está lo que es la robustez, donde el modelo se entrena con un dispositivo y cuando lo usas con otro, el rendimiento va a disminuir. Además, el ruido ambiental lo puede afectar mucho, y una consulta que es ruidosa puede hacer que o no se pueda traer un diagnóstico correcto, o pues no se, prácticamente tampoco se puede dar un diagnóstico si no tienen certeza de lo que están analizando correctamente. Y como último paso tenemos lo que son datos balanceados, porque las enfermedades cuando son muy raras van a tener muy pocas muestras. Entonces el modelo las va a aprender mal, y es como estudiar por un examen donde el 90% de las preguntas van a ser del mismo tema. Ok, ¿y cómo podríamos solucionar eso? ¿O ellos cómo podrían solucionarlo? Bueno, de acuerdo a ese artículo, propone técnicas de visualización para hacer el modelo un poco más explicable, la transferencia de aprendizaje para que funcione en diferentes dispositivos, y el few shot learning para aprender de pocos ejemplos. El objetivo como tal va a ser meter todo esto en un chip del estetoscopio mismo y sin necesidad de usar el internet o la nube, y los diagnósticos van a ser en tiempo real en cualquier lugar. O sea que en este caso el estetoscopio del futuro no solamente escucharía el pulmón, sino que también pensaría. Exacto, y también puede salvar vidas en muchos lugares donde no existe como la posibilidad de acudir a especialistas. Ok, profe, quedó resuelta la duda. Muchas gracias. ¿Vale?